¿Sabías que Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de cumplir los 30 años? Lo que no te contaron es que su historia no solo está llena de gloria, también está teñida de sombras, obsesiones y decisiones que marcaron el inicio de su caída. En este episodio de Misterios del Pasado, te revelamos el lado más oscuro de Alejandro Magno, desde sus amores prohibidos hasta los crímenes que cometió contra sus propios amigos, desde la sed de poder que lo llevó a destruir imperios, hasta los delirios que lo convencieron de ser un dios entre mortales. Vamos a recorrer la mente de un joven que fue venerado como divinidad, pero que actuó como un demonio. Y lo haremos paso a paso, sin mitos, sin glorificaciones. Solo la verdad brutal de un hombre que nunca conoció la paz. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no está en los libros de historia. Y te aseguro, ya no verás a Alejandro Magno con los mismos ojos. Desde su nacimiento, Alejandro ya tenía la obsesión del poder grabada en la sangre. Nació en el año 356 a.C., hijo del poderoso rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia. Su madre no solo lo amaba, lo veía como un elegido, y Alejandro lo creyó. Se decía descendiente directo de Zeus, no como metáfora, sino como creencia absoluta. Fue educado por el mismísimo Aristóteles. Filosofía, medicina, estrategia, política, todo eso aprendió. Pero lo que más lo marcó fue esa mezcla explosiva entre inteligencia y delirio de grandeza. ¿Puede un joven que se cree Dios actuar como un ser humano común? Cuando su padre fue asesinado bajo circunstancias sospechosas, Alejandro apenas tenía 20 años. ¿Casualidad? Muchos historiadores no lo creen. Se sospecha que la misma Olimpia, su madre, orquestó el crimen para asegurarse de que su hijo ascendiera al trono. Y así fue. Alejandro se convirtió en rey, pero no quería reinar, quería conquistar. Lo primero que hizo fue cruzar el Helesponto con su ejército. Su objetivo, Asia. Su obsesión, la inmortalidad. Y así comenzó una de las campañas militares más agresivas y ambiciosas de la historia antigua. Conquistó Persia, Egipto, Siria, Mesopotamia, Afganistán y llegó hasta la India. Cada victoria lo volvía más poderoso, pero también más paranoico, más iracundo, más impredecible. Una de las escenas más oscuras de su vida fue la muerte de Clito el Negro. ¿Quién era Clito? Su general, su amigo íntimo, el hombre que le salvó la vida en batalla. Durante un banquete, Clito se atrevió a criticarlo por adoptar costumbres persas y olvidar sus raíces griegas. Alejandro, ebrio de vino y de poder, no lo soportó. Tomó una lanza y lo mató. Así, frente a todos. Después lloró. Se encerró durante días. Se arrepintió. Pero ya era tarde. Había matado al hombre que literalmente le había salvado la vida. Este fue uno de los primeros síntomas claros de su deterioro emocional. Alejandro ya no aceptaba críticas, solo obediencia. Pero los fantasmas que lo perseguían no venían solo del campo de batalla, también del amor. Alejandro mantuvo una relación intensa y pública con Hefestión, su general, amigo de la infancia, y pareja. Dormían juntos, marchaban juntos, comían juntos. Su relación no era secreta. Muchos los comparaban con Aquiles y Patroclo, los guerreros míticos unidos por algo más que la amistad. Cuando Hefestión murió repentinamente en Ecatana, Alejandro se quebró por dentro. Prohibió la música en Babilonia, mandó ejecutar al médico que no pudo salvarlo, ordenó sacrificios masivos. Quemó templos solo para honrar su memoria. ¿Amor verdadero o locura incontenible? Lo cierto es que ese momento marcó un antes y un después en su vida emocional. Dicen que Alejandro murió internamente con Hefestión, pero su sed de control, de grandeza, no se detuvo. Uno de los momentos más oscuros de su reinado fue la destrucción de Persépolis, la capital del imperio persa. Después de conquistarla,
ordenó quemarla. ¿Motivación? Algunos dicen que fue una venganza histórica por las invasiones persas a Grecia. Otros, que simplemente fue una noche de excesos, alcohol y la influencia de una cortesana griega. Palacios, bibliotecas, templos, arte, todo reducido a cenizas. Una joya cultural que desapareció para siempre. Alejandro se arrepintió al ver el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Y no fue el único. En sus últimos años, la paranoia lo devoró. Comenzó a ver enemigos en cada sombra. Acusó a Filotas, hijo de su general Parmenión, de conspirar contra él. ¿Pruebas? Ninguna concluyente. Lo mandó ejecutar de forma brutal. Pero no quedó ahí. Temiendo una venganza futura, también ordenó la muerte de Parmenión, uno de sus más leales generales. Así actuaba Alejandro al final de su vida, por miedo, por celos, por sospechas. Ya no quedaba rastro del joven idealista educado por Aristóteles. La mente brillante que diseñó estrategias imposibles ahora vivía atrapada en una jaula mental construida por su propio ego. Todo aquel que no le rendía una lealtad absoluta era visto como amenaza. Ya no necesitaba pruebas, solo presentía traición y bastaba eso para ordenar una ejecución. Su círculo de confianza se redujo a la nada. Uno por uno, sus aliados más fieles cayeron por su espada o por sus órdenes. El imperio que levantó con genialidad militar lo empezó a gobernar con puño paranoico. No era Alejandro el Grande, era Alejandro el Temido, y su final fue tan enigmático como oscuro. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia con solo 32 años, y desde entonces nadie ha podido explicar con certeza qué lo mató. Algunos dicen fiebre tifoidea, otros apuntan a malaria. Hay teorías de envenenamiento lento. Incluso se habla de una enfermedad autoinmune que apagó su cuerpo desde dentro. Pero lo más desconcertante vino después de su muerte. Su cuerpo no mostró señales de descomposición durante varios días. ¿Un milagro? ¿Un embalsamamiento secreto? ¿O un encubrimiento? Para algunos fue prueba de que era, efectivamente, un semidios. Para otros, un signo de que su muerte fue manipulada para generar temor y mitología. Lo más desconcertante es que Alejandro no nombró sucesor. Solo dejó una frase que incendiaría el mundo. Para el más fuerte. Con esas 4 palabras desató el colapso de su imperio. Los generales se dividieron, comenzaron guerras internas, se traicionaron entre sí. Lo que Alejandro construyó con espada y sangre se desmoronó en cuestión de años. Alejandro había conquistado todo, excepto la paz. ¿Hasta aquí te sorprende lo que hemos revelado de Alejandro? Entonces, suscríbete ahora mismo, porque en este canal derribamos mitos, revelamos verdades y contamos lo que la historia oficial quiso enterrar. Aquí, los héroes no son intocables y la gloria tiene un precio. Alejandro Magno fue un genio militar, sí, pero también fue un joven profundamente marcado por sus inseguridades, por sus traumas y por su obsesión con ser eterno. Tras la imagen del gran conquistador se esconde un hombre que mató a sus amigos por orgullo, que amó sin pedir permiso, que quemó ciudades por placer y que terminó perdido en su propia leyenda. Su historia está bañada en sangre, amores prohibidos, traiciones y delirios de grandeza. No es solo el conquistador que nos enseñaron a admirar, es también el ser humano roto que no pudo manejar el peso de ser llamado Dios. Alejandro no solo conquistó el mundo, se perdió a sí mismo en el intento. Si este video te reveló algo que nunca te contaron en la escuela, déjanos un like, suscríbete y compártelo con quienes también quieren conocer la historia real detrás del mito. Porque en este canal, los héroes caen y los mitos se desenmascaran.